recibimos la visita de la periodista Yadira Aguagallo, que conjuntamente con Ligia Cueva y Pedro Donoso han construido el libro La sociedad del mito, reputación y posicionamiento en tiempos de narrativas en disputa. Yadira, muy buenos días, gracias por visitarnos. ¿Cuál es el objeto de este libro? ¿En qué tiempo lo realizaron? ¿Qué es lo que pretende? El nombre es muy sugestivo, sin duda alguna, La sociedad del mito. Recordemos que el mito son esas construcciones intelectuales, pero que aparentemente no tienen un piso real. Yadira, buenos días. Buenos días, Edgar. Muchas gracias por la invitación y gracias a quienes nos escuchan a través de Municipal. Sí, efectivamente, como usted lo ha mencionado, La sociedad del mito es el primer libro del Gabinete Estratégico ICARE Inteligencia Comunicacional, del que tanto Pedro Donoso, Ligia Cueva como yo somos socios, y hemos hecho este esfuerzo de conceptualización y de sistematización de las metodologías que nosotros utilizamos para el posicionamiento de las organizaciones, para la construcción de la reputación de las organizaciones y para el manejo de crisis. Es decir, partimos de un hecho pragmático o de nuestras metodologías utilizadas en los últimos años y pasamos hacia conceptualizarlas para entender un poco la coyuntura y el momento tanto político como comunicacional que está viviendo el Ecuador. Y hemos decidido darle este nombre o otorgarle este nombre de la sociedad del mito porque en nuestra experiencia hemos advertido que justamente no solo la sociedad ecuatoriana, pero ya que estamos en el territorio nacional, las sociedades actualmente toman decisiones estratégicas, institucionales, personales, de actores políticos y de aquellos que se quieren llamar como actores no políticos, en función de los mitos, que como muy bien usted lo adelantaba ya, Edgar, un mito es una construcción que corresponde a lo imaginario, pero que cala de tal forma en las sociedades y en la realidad que a partir de esos mitos se construyen experiencias, se construyen fenómenos y se toman decisiones. Este esfuerzo entonces tiene que ver con la conceptualización de cómo en estos momentos tomamos decisiones y cómo las organizaciones también empiezan a ser parte de la dinámica social a través de los mitos que se construyen sobre ellas y a pesar de ellas. Mitos o las creencias que se tienen en estas entidades, en estas instituciones. Pero empecemos porque la sociedad ecuatoriana está transversalizada por el conflicto. ¿No es cierto? A la mano lo tenemos. En este momento hay una espada de Damocles sobre la sociedad ecuatoriana, que es la delincuencia, ¿no? Pero en general, si ya nos vamos a lo político, el conflicto es el común denominador. Y el conflicto se resuelve o se expresa en función de la derrota de uno gracias a la victoria del otro. ¿Cuándo la sociedad debería moverse por la libre concurrencia de muchos esfuerzos? ¿Cómo en ese sentido la deliberación de ICARE? Es paradójico lo que usted menciona, Edgar, porque efectivamente la sociedad ecuatoriana es una sociedad conflictiva, lo vivimos a diario a través de todas las manifestaciones que se crean, pero paradójicamente le tememos hablar del conflicto, es decir, el conflicto nunca está en debate. El fenómeno que produce esos conflictos, ¿no?, nunca está en debate. Vivimos en el conflicto, somos una sociedad conflictiva, somos una sociedad que usted muy bien lo decía, está polarizada en medio de opiniones y de generación de mitos sobre todo, pero le tenemos mucho miedo a hablar de ese conflicto, a conceptualizar ese conflicto, a debatirlo. Que no quiere decir que nos enfrentemos los unos a los otros a través de la palabra, sino que nombremos a esos conflictos, le pongamos categorías, descubramos los fenómenos y los procesos que están detrás de esos conflictos y por medio de esa generación de ese debate podemos encontrar puentes de conexión o modos de canalizar esos conflictos. Lamentablemente somos una sociedad y a partir de nuestra experiencia en ICARE lo hemos evidenciado que le tememos al conflicto, en lugar de debatirlo generamos mitos de ese conflicto y dejamos guiar nuestras decisiones a través de esos mitos. La invitación de este texto, que además se presenta este día jueves a las 8 de la noche en el Swiss Hotel en la ciudad de Quito, es justamente que empecemos a debatir, que empecemos a diseccionar, si se quiere, en una especie de cirugía a corazón abierto de cuáles son esas narraciones en disputas que nos están guiando como sociedad y a través de las que estamos tomando decisiones. Esa es la invitación de la sociedad del mito. ¿Cómo, si no darle cara al conflicto, seguimos adelante? Hablo como sociedad. Hablo de una sociedad que persigue el corto plazo.
Justamente, a partir de esta conceptualización de la sociedad del mito, nosotros hablamos del posicionamiento y de la reputación en tiempos en que las narrativas están en disputa. Entonces, es fundamental evidenciar que, si bien no queremos hablar del conflicto o tememos la conceptualización y el diálogo del conflicto, sí estamos generando narrativas que están en constante disputa. Y esa generación de narrativas en constante disputa, lo que nos arroja es la construcción ya no solamente de mitos, que podríamos decir que son creaciones relacionadas con la narrativa, sino que nos arroja también la creación de aforismos, que para nuestro caso, en nuestra experiencia, tiene que ver ya con hechos que se materializan y que se concretan, y a partir de los cuales se constituyen verdades que después son muy difíciles de desmontar. Nuevamente, la invitación de la sociedad del mito es que podamos analizar tanto esos mitos como esos aforismos y podamos encontrar narrativas que logren el encuentro entre estas dos categorías, narrativas que nos ayuden a generar un mejor posicionamiento como actores sociales, como actores de la esfera de la política y de lo político, y que nos logremos encontrar a través de la generación o la regeneración de narrativas que puedan eliminar estas disputas. Y ahí algo que usted mencionaba, Edgar, y que a mí me parece supremamente importante relevar en este momento de la entrevista, que tiene que ver que usted preguntaba cómo seguimos adelante. Uno de los capítulos del libro está enfocado en cómo últimamente y a partir de hace algunos años, la sociedad ecuatoriana y los actores sociales ecuatorianos están en una constante batalla por definirse como no políticos o alejados de la política. Y tal vez ese no encuentro con lo político y con la política lo que está generando es que justamente estemos en un camino errático en el que no logramos dimensionar los conflictos por los que estamos atravesando o no queremos ponerle nombre a esos conflictos. Bueno, pero es una posición básicamente falsa, ¿no? Es decir, todos tenemos nuestra acción política, así nos declaremos apolíticos. Cuando se quiere hablar de apoliticismo es que no tenemos una camiseta en especial, pero nuestra acción per se es política. Exactamente, siempre. Y existe un peligro fuerte para actores sociales, para actores individuales y también para actores representados en organizaciones, en empresas, en organizaciones de la sociedad civil, en el mismo Estado, al declararse no político. Entonces, nosotros hemos desarrollado algo que hemos llamado como actores políticos periféricos, es decir, mencionando o refiriéndonos a lo que usted mismo decía, Edgar, todos estamos inmersos dentro de la esfera de la política y de lo político, y el hecho de nombrarnos a nosotros mismos como actores no políticos se está empezando a convertir en un riesgo, y ese riesgo es que al no asumirnos como parte de la esfera política, rehuimos a la generación del diálogo, a la generación del debate, y por lo tanto dejamos que otros sean los que tomen las decisiones sobre las acciones que hacemos como individuos y como organizaciones. Es que será, Yadira, que la arena política está tan cargada de desprestigio que muchos actores quieren alejarse a como del lugar de participar en un entorno así. Totalmente, es decir, no viene de la nada, ¿no? Hemos hecho dentro de este capítulo un análisis también discursivo de los últimos años para encontrar, si se quiere, no la génesis, pero tal vez el momento en el que empiece a efervecer la necesidad de identificarse como un actor no político. Evidentemente viene marcado por un país en constantes crisis en el ámbito de lo político y por un desprestigio y una deslegitimación precisamente de la clase política. El problema es que cuando hacemos eso y no encontramos un debate o no encontramos una alternativa para aquello, terminamos exponiéndonos porque pensamos que lo político no puede tocarnos, que lo político no puede estar inmerso dentro de nuestras actividades cotidianas. Y a través de nuestra experiencia hemos evidenciado que justamente organizaciones, industrias y una gran diversidad de actores de la esfera pública se ven abocados a crisis organizacionales, a crisis empresariales, a crisis de reputación, justamente por no considerarse como actores políticos. Entonces, nuevamente, la invitación es que una vez que hemos identificado cuáles son los mitos que están guiando nuestro accionar en la sociedad, una vez que hemos caído en cuenta y hemos reflexionado sobre el peligro de declararse como un actor no político y sobre la necesidad de evidenciarnos todos como actores políticos periféricos, es que podamos contrarrestar las crisis de reputación o que podamos manejarlas si ya se han desatado y que podamos trabajar después
después de la crisis reputacional, en una nueva reconceptualización que nos reposicione, pero que nos reposicione con herramientas de largo plazo, con herramientas más estructurales, con herramientas, si se quiere, más metódicas y teóricas, que aseguren que nuestro espacio dentro de la esfera de la sociedad y de lo público sea un espacio que pueda servir efectivamente de aporte y que pueda posicionar los objetivos que tenemos. 7:34 conversamos con la periodista Yadira Aguagallo, autora de La Sociedad del Mito, que se presentará este jueves. Le planteo un ejemplo que puede ser, no es que puede ser, es real, y hay algunos actores del sector empresarial. Bueno, claro, ellos no están pues en la polémica política, no están contra el gobierno, no caen en la falsa dicotomía oposición-gobierno. Ellos cumplen con sus tareas, obviamente están inmersos en un Estado que les plantea legislación, que probablemente les plantee más tributos, que les quite beneficios y sobre todo con el desafío de crear cada vez más fuentes de trabajo. Efectivamente, ellos no están en la arena política. ¿Cómo seguir adelante dentro de un criterio de reputación que puede ser más bien relativo? Y este relativismo en función del desprestigio, insisto en eso, ¿no? Del desprestigio del discurso político. Es que aun cuando los sectores empresariales puedan creer que su actividad no está relacionada con la política o con lo político, en realidad sí lo está. Por ejemplo, no puede haber un debate más político que el relacionado, por ejemplo, con el aumento, con el incremento del salario básico que se realiza todos los años y en el que efectivamente están convocados los sectores empresariales e industriales. Es decir, tratar de separarnos de esas necesidades y de esos aspectos de la política precisamente causa que creamos que no somos actores políticos cuando en realidad sí lo somos. O de pronto con el paro de junio que afectó a todos, ¿no? Efectivamente, y en el que pudimos ver que hay posturas relacionadas con esas paralizaciones, que hay demandas relacionadas con esas paralizaciones tanto a los movimientos sociales como al Estado, como al gobierno de turno. Entonces, digamos, aunque nosotros podamos decir que la esfera en la que nos desarrollamos no corresponde a lo político, efectivamente sí corresponde. O sea, es imposible abstraerse, es imposible ser anacoretas en la luna. Es imposible abstraerse, y cuando uno se abstrae o hace esos intentos de abstraerse, cuando una organización, cuando un gremio, cuando una empresa hace ese esfuerzo de abstraerse y de tratar de blindarse colocando la etiqueta de lo no político dentro de su puerta. Le dicen a usted, no somos políticos, cuidado. Uno empieza a pasar por alto o a dejar inadvertidos ciertas situaciones que pudieran desembocar en una crisis de reputación y en una crisis institucional. Entonces, nuevamente, la invitación es que cuando se está administrando o gestionando la reputación de las organizaciones podamos tener en consideración el componente de lo político en el trabajo de esas organizaciones para justamente poder advertir esas situaciones que pudieran desembocar en una crisis. Y algo que nosotros hemos planteado también en este libro y que va un paso más allá adelante es que el momento en el que dejamos o nos ponemos la etiqueta de lo no político, no solamente pueden sobrevenir crisis relacionadas con lo comercial, con lo institucional, con lo organizacional, con lo mediático, lo político, estamos ya en un momento en el que esas crisis incluso podrían desembocar en procesos judiciales. Y por eso el último capítulo de este libro hace referencia a la criminología mediática, no como una crítica a los medios, no como una reflexión sobre cómo los medios están construyendo el relato de lo judicial, sino cómo los diferentes estamentos empiezan a construir una serie de causalidades para que después de estas crisis vayan a desembocar hacia lo judicial. Pero bien cabe la crítica a los medios de comunicación, ¿no? Hay determinados medios de comunicación que a través de los años han forjado un poder muy concreto que ha influido definitivamente sobre las estructuras políticas. Efectivamente, no hay que desconocer esa importancia y la magnitud que tienen los discursos mediáticos o los discursos periodísticos en la construcción de las sociedades. Eso es innegable. Pero estamos en un momento, Edgar, en el que nosotros analizamos la criminología mediática como aquellos relatos que justamente las esferas de poder o los estamentos de poder intentan introducir a través de todos los canales relacionados con lo comunicativo. No tiene que ver
solamente con los medios de comunicación, tenemos ahora la efervescencia de las redes sociales y cómo a través, digamos, de esos instrumentos se empiezan a canalizar discursos que tienen una conveniencia política. Entonces, de pronto, lo que estamos viendo es que organizaciones, por ejemplo, del sector financiero, del sector petrolero, del sector farmacéutico, del sector minero, etcétera, han pasado ya de las crisis relacionadas con lo mediático y lo político a las crisis relacionadas con lo judicial. Y este último capítulo nos invita a poder advertir esa situación y también a poder encontrar las formas en que se pueden desmontar esas narrativas. Se presenta el jueves el libro. ¿Dónde se lo puede adquirir? Muchas gracias, Edgar. El libro, La Sociedad del Mito, se presenta este día jueves a las 8 de la noche en el Swiss Hotel de la ciudad de Quito. Vamos a contar con la moderación del periodista Juan Carlos Aizprúa para la conversación y para desarrollar un debate alrededor de los capítulos que menciona La Sociedad del Libro. Contamos también dentro de la estructura de la obra con 4 comentarios de actores que en este momento creemos que tienen una voz potente dentro de la esfera nacional, que tiene que ver con la periodista Talía Flores, por ejemplo, con la académica Carolina Ávila Nieto, con el analista político César Febres Cordero y con la periodista Carol Noroña. El libro ha sido una creación de ICARE, por supuesto, a través de la editorial Tizarrón, que es una editorial nueva que en estos momentos está propiciando la generación justamente de documentos de debate como el que tenemos en este momento sobre la mesa. A través de editorial Tizarrón, el libro estará disponible para el público en general y muy pronto dentro del circuito de librerías si es que lo quieren obtener, o también directamente en las oficinas de ICARE. Pueden encontrarnos en nuestra página de LinkedIn, que es ICARE Inteligencia Comunicacional, y con muchísimo gusto podemos ofrecer información sobre la obra. Perfecto, y lo importante es que se debata el libro. Ese es el éxito de una obra, ¿no? Exactamente. Que se debata, que se discuta, así se tiene trascendencia, sin duda. Ese es el objetivo precisamente, es decir, que no solamente sea una obra para tener dentro del acervo bibliográfico que uno puede tener en su colección, sino que justamente propicia un debate, y propicia este debate sobre cómo en estos momentos las generaciones míticas están siendo las que toman las decisiones en lugar de los hechos concretos, y eso nos parece que es un aporte bastante importante desde nuestra parte. Nuevamente la invitación a que nos acompañen este día jueves, le esperamos también ahí, Edgar. Muchas gracias, Yadira, y gracias por venir a nuestros estudios y hablar de esto que puede ser muy, muy importante, muy interesante, La Sociedad del Mito, una producción de ICARE. Ha estado con nosotros una de sus autoras, Yadira Aguagallo.